Buenos días, estamos en la primera entrega de una serie de pequeños videos, cápsulas, para ir avanzando en los contenidos, dada la emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país y que todos conocen. Así que primero les doy el saludo de bienvenida a esta nueva aventura, en realidad, en donde todos vamos a aprender y así poder ir avanzando en las clases y no quedar después ni tan desenchufado ni tan atrasado. En esta ocasión corresponde a segundo medio. Ya vamos a ir revisando los contenidos de la primera unidad. Ya lo que vimos anteriormente fue lo que había quedado pendiente de el año 2019. Así que vamos a partir con la primera unidad. Esta primera unidad dice relación con material genético y reproducción. Por lo tanto, el objetivo de esta primera sesión va a ser conocer la importancia del núcleo en la transmisión de las características hereditarias. A medida que vayamos avanzando en este video, nos vamos a ir dando cuenta de la importancia de este organelo, y les voy a ir pidiendo que vayan tomando nota en sus cuadernos de todo lo que vamos a revisar. Entonces, yo les mandé al segundo A una pequeña guía con los experimentos de un señor, por allá por la década de los 30, de apellido Hammerling. Este señor hizo un experimento con una pequeña alga, muy chiquitita, no más allá de 5 centímetros, y se dio cuenta de que las características, o que la información de las características hereditarias se encontraba en un organelo. Ese organelo, ¿no es cierto?, es el núcleo. Espero que vayan revisando esa guía que está en las plataformas correspondientes. No es muy larga y son apenas unas 4 preguntas que ustedes podrán responder sin problema, también ayudados con su libro de texto. Este señor, ¿no es cierto?, determinó que las características hereditarias y que las características, ¿no es cierto?, de regeneración de una parte del ser vivo se encontraban en este organelo que era el núcleo. ¿Ya? Ahí estaba, ¿no es cierto?, toda la información guardada en el núcleo. ¿Ya? Sin embargo, por mucho tiempo se siguió creyendo que esa característica de almacenar toda la información en este organelo era propia de unicelulares, y que los organismos que eran multicelulares, el núcleo iba perdiendo aquella información que no utilizaba. Vale decir, que en un organismo, un animal, por ejemplo, los núcleos de las células del hígado solamente ya tenían información del hígado. Los núcleos de las células musculares solamente iban a tener información de las células musculares. Así, no era lo mismo que en un organismo unicelular, donde el organismo es la célula. ¿Ya? Entonces, pasó mucho tiempo, y ya en la década de los 60, un científico, ¿no es cierto?, llamado John Gurdon, hizo un experimento, ¿no es cierto?, utilizando 2 variedades de una rana, una variedad silvestre y una variedad albina. El experimento de primera se ve complejo, pero en realidad tiene un sentido bien interesante. Mire, este señor, ¿no es cierto?, tomó de una rana silvestre, de una hembra, tomó los ovocitos, los huevitos, ¿no es cierto?, los ovocitos. A este ovocito, ¿no es cierto?,
le aplicó radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Le aplicó rayos UV, y con esos rayos UV logró destruir el núcleo, ¿no es cierto? Lo destruyó, ¿ya? Y quedó un ovocito desprovisto de este organelo. Luego tomó un renacuajo de una rana albina, de una variedad albina, y del intestino de este renacuajo sacó el núcleo, ¿no es cierto? Sacó el núcleo del intestino del renacuajo albino, de la variedad albina, sacó el núcleo y lo implantó en el ovocito que estaba vacío. Bien, esperó que este ovocito se desarrollara, y cuál no sería su sorpresa que al final lo que se desarrolló fue una rana albina, o sea, una rana con toda, normal, con todas las características que presentaba el renacuajo que donó el núcleo, lo que indicaba entonces que en organismos multicelulares toda la información genética estaba contenida en el núcleo y no una parte, porque si hubiese sido cierto que la información se iba perdiendo a medida que la célula se especializara, entonces, como obtuvo el núcleo del intestino de este renacuajo, no se habría desarrollado una rana completa. Esto iba a indicar que toda la información genética de todo el organismo estaba almacenada en este organelo tan importante que es el núcleo celular. Entonces, nosotros vamos a centrar la atención de aquí en adelante en este organelo, en el núcleo. Fíjate que el núcleo es fácil de ver en la microscopía, ¿no es cierto? Incluso en algunos casos hasta sin aplicar tinción. Si aplicáramos tinción, se vería mucho más nítido, pero en algunos casos es posible ver, distinguir núcleo en una célula sin necesidad de teñirla. Les voy a acompañar este video con una PPT que se va a adjuntar, ¿no es cierto?, y que se va a enviar al aula virtual de las otras plataformas, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que sabemos nosotros del núcleo? Primero, ¿no es cierto?, si lo ubicamos en una célula, ya, perdón, la célula en realidad no es tan rectangular, pero es una representación, ¿ya? Vamos a decir que generalmente, por lo general, el núcleo es único. Nótese, por lo general, pueden haber casos de células con dos núcleos, ¿ya?, o más de uno. Es único, ¿no es cierto?, es central, tiende a ubicarse en una posición central, aunque, por favor, existen montones de casos de células del intestino, por ejemplo, células cilíndricas, donde el núcleo está en la base, ¿ya? Pero la posición, ¿no es cierto?, tiende a ser central, y es esférico. Aunque existen casos de células con núcleos que son prácticamente irregulares, aplanados, ¿ya? Pero tiende, ¿cierto?, entonces uno lo ubica más o menos en el centro de la célula, ¿ya? Jóvenes de segundo medio, esta es materia que en algún momento se revisó en octavo, así que solamente nosotros estamos refrescando el conocimiento, ¿ya? Único, central y esférico, por lo general. Bien, en este núcleo vamos a borrar el resto de la célula, ¿no es cierto? Vamos a identificar algunas partes, ¿ya? Primero, la membrana que rodea el núcleo y que lo separa del citoplasma, ¿no es cierto?, se llama carioteca. En algunos libros sale como membrana nuclear. Nosotros le vamos a llamar carioteca. Y esta carioteca es doble. Es decir, si este núcleo nosotros lo viéramos a mayor aumento, ¿ya?, o lo viéramos con más detalle, se vería algo así.
¿no es cierto? Esto, ¿ya? Se diría algo así, ¿ya? En donde esta carioteca va a presentar interrupciones cada cierto tramo, que se conocen, esto de acá, como los poros nucleares. Ojo que esto que yo estoy dibujando es un círculo, ¿no es cierto? En realidad el núcleo es como una esfera. Mira, si pudiéramos ver un núcleo desde afuera, tendría el aspecto de una pelota de golf, en donde cada socavón que tiene, ¿no es cierto?, representaría un poro nuclear. Entonces a esto tenemos que hacerle el efecto, ¿no es cierto?, que pareciera que es un corte de núcleo, ¿ya? En donde aquí se van a ver, ¿no es cierto?, más de estos poros nucleares. Entonces vemos que la carioteca, como decía, es doble. Entonces hay una cara externa que mira hacia el citoplasma y una cara interna que mira hacia el interior. En algunos libros aparece con el nombre de nucleoplasma. Nucleoplasma, ¿ya? Pero vamos a decir una cara interna y una cara externa. Y que en el sector del poro, estas dos caras se juntan, se unen, ¿ya? También se podría agregar, ¿no es cierto?, y esto ya materia conocida, que en muchos casos esta cara externa se continúa con el retículo rugoso, ¿ya? Importante ese tema. Bien, esa es la carioteca. Ahora, al interior del núcleo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar varios elementos. Primero, vamos a encontrar un cuerpo denso, que en realidad puede ser más de uno y que también es visible a la microscopía óptica. Vamos a dibujar dos, ¿no es cierto?, el otro por aquí y el otro por acá, ya, de un cuerpo denso que no tiene membrana que lo rodea, ¿no es cierto?, no tiene una envoltura, y ese cuerpo denso corresponde vamos a colocar acá, al nucleolo. Al nucleolo. El nucleolo, ¿no es cierto?, es un cuerpo, como decía, más oscuro, no tiene membrana y es tremendamente importante porque es el sitio de origen de los ribosomas. Es aquí donde se forman los ribosomas. Entonces ya estamos dándonos cuenta de que la función de los poros nucleares es permitir la salida de material desde el interior del núcleo hacia el citoplasma y en algunos casos también, ¿no es cierto?, el ingreso de señales hacia el interior del núcleo, ¿ya? Bien, entonces, nucleolo, vamos a anotar, sitio de origen de los ribosomas. Nucleolo, sitio de origen de los ribosomas. Bien, además en el núcleo vamos a encontrar otro elemento que es el que nosotros nos va a interesar de aquí en adelante y que vamos a revisar en detalle, y es tan importante que incluso se vuelve a retomar en cuarto medio, que es la presencia en este núcleo del material genético. Aquí es donde no es el único sitio, también existe presencia de material genético en otros organelos como cloroplastos en vegetales, incluso mitocondria en célula animal y vegetal. Súper importante la presencia de material genético en esos organelos. Pero nosotros ahora vamos a revisar el material genético que está en el núcleo propiamente tal. Ya, entonces, además de los nucleolos, el interior del núcleo contiene otro elemento, ¿ya?, que son unas fibras, nótese, unas fibras, ¿ya?, de lo que nosotros vamos a llamar cromatina. Cromatina. Dentro del núcleo existen fibras, ¿no es cierto?, de cromatina. Esta cromatina, ¿no es cierto?, no es otra cosa que justamente el material genético. Sin embargo, podemos determinar que la cromatina se puede presentar de dos maneras. Una manera condensada, apretada, densa, que por lo general está, ¿no es cierto?, muy asociada al interior de la carioteca, ¿ya?,
que se va a llamar, ¿no es cierto?, la vamos a llamar heterocromatina. Esa por lo general, algunos autores le llaman una cromatina inactiva, densa, ¿no es cierto? Nosotros vamos, ¿no es cierto?, a determinar que es una cromatina condensada, ¿no es cierto? Que condensada significa que como está como apretada. Y la otra, que es más central, ¿no es cierto?, que es un poco más laxa, más suelta, ¿no es cierto?, también más difícil de ver al microscopio, ¿ya?, y más activa también. Es una cromatina que presenta una actividad, ¿no es cierto?, mucho mayor, ¿ya?, que le vamos a llamar la eucromatina. La eucromatina, que tendría una posición más central. Esta eucromatina es una cromatina más laxa y, como decía, activamente más laboriosa, ¿ya? Eso es lo que tenemos entonces en el núcleo, ¿ya? Material genético que se presenta, este es el material genético de la cromatina, que se presenta, ¿no es cierto?, bajo la forma de heterocromatina o de eucromatina, ¿ya? Ahora, esta presentación del material genético en este estado, en el estado de cromatina, se va a producir cuando la célula animal o vegetal no está en periodo de división, cuando la célula está haciendo su trabajo normal, cuando no está en periodo de división, que básicamente es casi el 90% de su ciclo de vida, ahí. Pero cuando la célula entra a su etapa de reproducción, esta cromatina se empieza a condensar aún más y cambia de nombre, ¿ya? Entonces, ¿cuándo tenemos cromatina? Cuando la célula no está, ojo, no está en periodo de división, en periodo de reproducción. Ahí se va a presentar como cromatina, ¿ya? Y el material genético se va a manifestar así. Esto en realidad uno al microscopio no va a ver una cantidad de filamentos. Esto es solamente una representación. ¿Qué es lo que va a ver uno en realidad? Un cuerpo teñido, o sea, un cuerpo que está coloreado. Cromatina viene de color, cromo, color. Sin embargo, cuando la célula está en periodo de división, ¿ya? Vamos a borrar este esquema que quedó bastante bonito, ¿ya? Cuando la célula está en periodo de división, la cromatina va a cambiar de nombre, se va a compactar, se va a apretar mucho más hasta hacerse visible. Esos filamentos que estaban acá en realidad no son visibles, es una representación, ¿ya? Hasta hacerse visible. Y tan visible que incluso los podemos fotografiar y contar. A esos cuerpos que aparecen cuando la célula está en periodo de reproducción, ya no es cromatina, ahora se llama cromosoma, ¿no es cierto? Y el cromosoma, de hecho la palabra cromosoma, soma es un cuerpo y cromo, color, o sea, un cuerpo coloreado por efecto de las tinturas, ¿no es cierto?, las tinciones que se le van a aplicar. Este cromosoma se puede contar, se puede fotografiar, ¿no es cierto?, y se va contando, se van ordenando, ¿ya? Ahora, en el caso de la especie humana, el número de cromosomas presentes en cada una de las células de nuestro cuerpo, aparte de la célula sexual, son 46. Y cada ser vivo va a tener un número de cromosomas propios de su especie. En caso de la especie humana, 46. Ahora, ¿cuándo se van a presentar los cromosomas? Solamente en el momento en que la célula entró a su periodo de división, de reproducción, ¿ya? El resto del tiempo, cuando la célula no está en división, el material genético ha de presentarse en la forma de cromatina. Entonces tenemos material genético dentro del núcleo
ya determinado por Hammerling y después por los trabajos de Gurdon, en forma de cromatina y en forma de cromosoma. Bien, vamos a llegar hasta aquí, vamos a seguir enviando más videos para que ustedes puedan ir tomando nota, ir avanzando en los contenidos. Las consultas las dejan en los comentarios, sean responsables. Trataré de responder cualquier duda que se presente y vamos a ir dejando, tratando de dejar cada 2 días nuevos videos, cosa de ir avanzando en los contenidos. ¿Ya? Muchas gracias y será todo en esta ocasión. Adiós.